Hola a todos, soy Guillermo Castaño, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo una clase abierta para todo público, a fin de introducirlos al taller que voy a dar próximamente, en octubre, el domingo 4 y el domingo 11. Son talleres intensivos, este es un taller intensivo como los que vengo dando durante el año, que son formativos, útiles tanto como para terapeutas como para todo aquel que quiere desarrollar el autoconocimiento, expandirse más allá de sus propios límites a nivel material, a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel espiritual, porque está todo unido. En este marco de talleres que he venido dando, como el taller de tecnologías del inconsciente, el taller de El Transgeneracional, el estudio del árbol genealógico, y este es el tercer taller complementario, pero por supuesto que se pueden tomar por separados, que es las estructuras mecánicas que nos limitan y que son parte de los automatismos de nuestro ego, de nuestro yo. Por eso se llama mecanismos limitantes del yo. Vamos a ver en este curso, intensivo como les digo, de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, durante 2 domingos, estos avatares, estas vestimentas que nuestra identidad se pone automáticamente y que nos limita en el proceso de cambio, en el proceso terapéutico, en el proceso de sanación, en el proceso de crecimiento. A veces la terapia no avanza y uno dice, ¿por qué no avanza? Porque hay un avatar, hay una vestimenta del yo que no está permitiendo acceder a la sanación. A veces quiero hacer un cambio, quiero salir de una relación o quiero entrar en un nuevo tipo de relación, quiero moverme de trabajo, quiero moverme de territorio, lo que sea. Y por más que yo tengo bien definido lo que quiero, por más que ya sé lo que no quiero, algo me impide hacer el movimiento. Esa es una estructura limitante, es una vestimenta de la cual nos identificamos y creemos que somos eso. Al estar dentro de este programa, de este avatar, le digo yo, del ego automático, nosotros no podemos salir ni completar un proceso de cambio. No podemos ni entrar, ni salir, ni transformar. Aunque hayas quitado el conflicto de raíz, hayas comprendido el conflicto de raíz, si estás metido dentro de una cáscara, no puedes salir hasta que rompes la cáscara. Y en este curso vamos a conocer muchas cáscaras automáticas que nos envuelven y que nos limitan justamente el proceso de cambio. Para entenderlo, hay que entender primero, y esta es la utilidad de esta clase, de hecho para los que quieran hacer el curso, esto ya es parte de la materia, pero prefiero adelantárselas de esta manera para todos, para que se beneficie todo aquel, el que haga el curso y el que no, para que cuando estemos en el curso avancemos más profundamente en las vestimentas, que es lo que nos interesa y cómo ir desactivándolas. Entonces, a modo de introducción, hay que entender primero el yo. ¿Qué es este programa? ¿Qué es el yo? Es un programa de cohesión de realidad. ¿Qué quiere decir cohesión? Que sostiene la realidad. Es un programa que se encarga de cohesionar la realidad a través de la percepción interna y externa. Es decir, si no hay un yo, es imposible experimentar la tercera dimensión. Hay muchas falsas doctrinas espirituales que te dicen que tienes que trascender el ego, ir más allá del yo, pero te lo dibujan como si tienes que renunciar a tu ego, salir de tu ego y seguir existiendo. Eso no es así, no es preciso, hay una deformación New Age. Desactivar el yo equivale a desactivar el hígado. No puedes existir en esta realidad sin un yo. Pero sí tú te puedes desidentificar del yo y sí trascenderlo, darte cuenta que es un programa que está en ti, que no domina,
pero que es parte de ti y es necesario para existir aquí. Si lo haces desde ahí, por supuesto que te puedes disociar, que lo puedes modificar, que puedes trascender sus limitaciones, que lo puedes hacer crecer, expandir y utilizar a tu favor. Pero si vas desde el lado de yo quiero quitarme mi ego, oh, tú estás en el ego, no debes tener ego si no eres espiritual, eso es una manipulación automática del propio ego. Cuando el ego observa que tú estás creciendo, es muy astuto. Entonces lo que hace este programa, que es un programa psíquico, artificial y autónomo, como ese Smith que está ahí de la Matrix, que está muy bien graficado el ego en la película Matrix, lo que hace es integrar tu conocimiento. Entonces, tú haces 30 años de yoga para salir del ego, para no tener ego, y el ego te hace creer que no tienes ego. Y te vuelves un ego yógico, creyendo que eres mejor que los demás por ser yogi y por no tener ego. Es decir, te mete en una trampa aún más peligrosa, porque es más fácil estar en un ego humilde o en un ego pequeño que en un ego hiperdesarrollado con múltiples herramientas. Es más astuto. Cuanto más herramientas tú aprendes, si no te disocias, más te atrapa. Entonces, hay que entender que el yo es imposible de eliminar, pero sí puede ser trascendido sin perder el vínculo. El yo hila tiempo y espacio y le da cohesión a la realidad que se percibe. Si no hay un yo, tú te levantas en la mañana, como dicen los científicos cuánticos, les recomiendo la película ¿Y tú qué sabes? Si tú no tienes un yo, te levantas en la mañana y al costado de tu cama puede haber un precipicio. Es decir, el yo limita la ilimitancia, lo ilimitado del universo cuántico. Lo cohesiona, crea un holograma denso. Entonces el yo es una experiencia limitada dentro del un holograma denso de la existencia absoluta ilimitada. Entonces, ¿qué es el yo? Es un vehículo. Un vehículo para jugar lila, el juego divino. Un vehículo es un personaje. El alma, la conciencia, la esencia monádica, ponle el nombre que quiera, está jugando un videojuego. Hay dos almas jugando un videojuego. Y dice, ya, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a ser el malo. Y tú, yo voy a ser el héroe. Muy bien, juguemos. Y el vehículo del personaje que están jugando es el yo, que se mete dentro de ese videojuego que está tan bien hecho, que es denso, tridimensional, y produce el olvido. Esa es la gran gracia del juego. Te olvidas que lo estás jugando y lo hace apasionante. Y cuando termina el juego, Game Over, te acuerdas que estabas jugando. Si quieres, vuelves a jugar. Bien. El yo tiene distintos niveles. Hay muchos yoes. El yo terrenal es inevitable. Vean la película Matrix, justamente la frase de Smith es soy inevitable. Se forja cuando nacemos en este plano y se disuelve cuando morimos. El yo terrenal. Entonces es un sistema operativo de base, como el sistema operativo Android de tu móvil, con programas codificables. Programas que se pueden insertar, que se pueden eliminar, pero hay algunos programas que no se pueden quitar sin que empiece a funcionar mal el sistema operativo. Entonces se puede reprogramar, se puede trascender, se puede expandir, se le puede integrar y se lo puede utilizar para ocio, procrastinación, trabajo o expansión. Depende cómo tu conciencia va a utilizar el yo. Siempre de manera parcial y en distintos grados se puede ir expandiendo. Inclusive, los monjes zen, en sus fábulas, te dicen que una vez alcanzada
esta nadidad, esta unidad con todo, una vez que sales en meditación del holograma denso y estás en la potencialidad pura, después vuelves al mundo. Vuelves actualizado. Vuelves recordando, también lo dicen los toltecas con la recapitulación, vuelves recordando que es un juego. Por lo tanto, no te tomas tan en serio las cosas y es como si fueses ebrio de alegría por la vida. No dejas de tener un yo, solo que tu yo está actualizado, está mejorado, está más liviano y tiene otro propósito ahora. Pero sigue siendo utilizado. Hay más de un yo, hay niveles de yoes. Están los yoes mecánicos, ¿sí? Legiones de yoes mecánicos. Yoes enojones, yoes felices, eufóricos, tristones, que te poseen como espíritus, depende el estímulo externo. Es la oscilación del carácter y el ánimo, cuando no está cohesionado por el ser esencial y dirigido. Están los yoes de trabajo, que son los que se desarrollan cuando empezamos a trabajar nuestro despertar. El despertar puede venir súbitamente, puede venir transmitido por una conciencia más alta, puede emerger de nuestro interior. Empezamos a buscar, conocemos doctrinas, conocemos métodos, conocemos caminos, y se empiezan a forjar los yoes de trabajo. Esos yoes de trabajo nos vienen recordando las enseñanzas, cualquiera sea la línea que seguimos, y activan al yo observador, que nos permite disociarnos y observar el yo mecánico, observar el yo de trabajo y observar a nuestro propio observador. Entonces empieza a despertar el ser esencial, el yo esencial, que está encarnado en este cuerpo, que es una semillita que puede despertar gracias a este proceso evolutivo. Y luego hay un yo átmico, que es como el yo del alma. Es el yo que, sí, el yo esencial, gracias al yo observador y al yo de trabajo, forja un vehículo causal, es decir, deja de ser efecto de causas externas y empieza a hacerse causa de sus propias elecciones y cohesiona sus propias elecciones, se vuelve un cuerpo causal, un cuerpo iniciático, psíquico, puede trascender según las doctrinas iniciáticas, puede trascender inclusive la desencarnación y continuar en ese vehículo psíquico el movimiento en el universo. Y por supuesto está el yo soy, que es ya la esencia, la gota del océano, ¿sí? La emanación de la totalidad que se experimenta a sí mismo. El yo terrenal se forma por un mecanismo neurológico llamado neuronas espejo, que son las neuronas que producen la imitación de manera instintiva e inconsciente de los mamíferos, imitando a sus progenitores y a sus pares, más un código genético que es la información que traemos codificada en nuestro ADN mitocondrial y en nuestro ADN nuclear, en nuestros cromosomas, más una necesidad del inconsciente sistémico, o sea, del inconsciente familiar en el que nace. Entonces, imitación biológica, más información en tu ADN, más un rol que el sistema pone en ti, el sistema familiar. Entonces, entorno más genes. Con todo esto se hace la identificación de un personaje terrenal. Por supuesto que algunas teorías más trascendentales dicen que el alma elige el entorno más apropiado donde encarnar genéticamente y sistémicamente para desarrollar un símbolo que viene portando ese cuerpo causal. Sigue siendo una teoría iniciática. Está en el terreno de las creencias, pero si te es útil las puedes tomar. Cuando nosotros sí decimos identificación, decimos id. Id es yo. Enti viene de ente, que es ser. Y ficación viene de ficar, de quedarse en.
Entonces, un ser se queda en mí. Eso es identificación. Un ser se queda en mí. Un ente se queda en mí. Puede ser un ente visual, algo que vi. Puede ser un ente auditivo, una idea que metieron en mi cabeza a través de una orden o un mandato, un refrán, un temor, una experiencia arbitraria que me estructura y me hace creer que la realidad es así en base a esa experiencia aislada. Creencias transmitidas, acuerdos que emanan de mí como respuesta y solución ante algo que se me presenta por fuera, y una necesidad de pertenencia, o sea, condicionado por el entorno del sistema. Es decir, un ser se queda en mí con todos estos factores que en el fondo son externos. Y yo creo que soy eso. Es un proceso mecánico. El yo tiene automatismos, más allá del programa que le pongas, más allá de que si tu dispositivo es un Android y le pones WhatsApp o le pones TikTok, el sistema operativo, el yo, tiene automatismos preconfigurados que vienen en el vehículo humano. El primero, que es que justamente para poder cohesionar una realidad, se va a resistir al cambio. De ahí su naturaleza sufriente, porque el universo es un constante cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Lo único impermanente es el cambio. Para hilar el continuo espacio-tiempo, debe grabar el presente como pasado y proyectarlo al futuro. Y ahí hace el holograma de tiempo lineal de 3D. Es una coherencia hilada. Es cohesionar el individuo dentro de una historia lineal. Si no tenemos la cohesión en esta historia lineal, locura. Es una forma de psicosis o esquizofrenia. Por ende, sostiene automáticamente el pasado para existir en el futuro, con una identidad, con un ser que fica en mí. Por eso es tan difícil cambiar, porque automáticamente va a sostener, porque su propósito es sostener el pasado. Entonces, un shock produce un recurso de adaptación, una solución, un acuerdo interno, se escribe una creencia en el cerebro, me adapto conductualmente a esa creencia, formo una rutina con eso, se vuelve un hábito y termina siendo una forma de ser. Por ejemplo, la niña que canta. El shock es una niña, está inspirada y canta, y sus tíos se ríen de ella. Recurso de adaptación, vergüenza. Su cara se pone roja, trata de poner una pantalla para no ser vista porque se siente humillada, expuesta, vulnerable. Solución, cada vez que ve a los tíos, no va a cantar. Luego, la niña crece, generaliza y proyecta. Entonces dice, si yo hablo, si yo canto, si yo expreso mi creatividad, los demás se van a burlar de mí. Por lo tanto, el acuerdo ahora, acuerdo creencia, es no exponerme para no sentirme vulnerable. Me adapto a la realidad conductualmente. Cada vez que hay un karaoke, me escondo. Lo vuelvo una rutina que se generaliza aún más. Cada vez hablo más de mis sentimientos, hablo menos de mis sentimientos, hablo menos de mi vulnerabilidad y por supuesto no voy a cantar. Se vuelve un hábito. Ah, es que ella es tímida. Identidad. No, soy tímida. Siempre tiene una intención positiva. No me gusta ser tímida, quisiera poder cantar. Tiene una intención positiva. Ese id que ficó en ella. Entonces hay que buscar ese shock para desestabilizarlo y ofrecerle a su id una nueva forma de adaptarse a la realidad. Es un proceso de cambio. El id del yo defiende bienes, materiales o inmateriales. Defiende creencias, defiende valores, defiende relaciones. Sostiene el pasado. No importa su calidad, necesita sostenerlo para cohesionarse. Porque si no lo puede sostener y no se le ofrece algo nuevo para que sostener, entra una desestabilización tan importante que lo puede llevar a desconectarse de la realidad.
un trastorno de comportamiento, por ejemplo. Entonces necesita cohesionarse lo más denso posible con el tipo de pasado que tiene. No juzga si es bueno o si es malo, simplemente lo utiliza para existir. ¿Cuál es la patología del yo? Es olvidar su función. Es cuando usurpa el mando. No quiere morir, quiere el control total, quiere continuar existiendo. Entonces empieza a temer a la muerte. Quiere controlar aún más todo. Sabe que es un usurpador, es un mandril, es un mono que usurpó la oficina es del ser esencial, es solo un mandril, no tiene los recursos que tiene el ser esencial para poder existir en este universo vasto, multidimensional. Solo tiene la capacidad de existir en un tiempo lineal 3D. El ser esencial tiene la capacidad de existir en el 3D, en el 4D, en el 5D y aún estar encarnado. Es multidimensional, puede acceder a retrocognición, puede acceder a distintas líneas de tiempo, puede acceder a una metacognición, puede acceder al futuro, puede acceder a la telepatía, puede acceder a la conexión con otras mentes en distintas partes del planeta de manera instantánea. Puede acceder a la imaginación creativa, a las células imaginativas. El ser esencial tiene múltiples capacidades que el ser yo mecánico no tiene. Es un programa solo de base. Entonces el ser esencial tiene que usar ese programa de base para cohesionarse, pero tiene que usarlo como una mascota. Tiene que domesticarlo, tiene que usarlo a su servicio. Ese mandril no tiene que estar con el computador, pero sí tiene que estar. Tiene que servir para que el señor que está sentado en esa oficina le diga al mandril lo que tiene que hacer. Que le traiga un café. Entonces, es un programa servicial que se cree real y usurpa el ser esencial de su trono. ¿Qué hace este yo mecánico? Lo mantiene en estado de hipnosis para que el ser esencial no despierte. El yo nos hipnotiza. Hipnotiza al observador, con un pasado dramático o con un pasado placentero, da igual. Esto eres y esto serás. Si cambias es peligroso, dejarás de ser, puedes morir. Entonces es una manera de defenderse atrincherado en la estructura. La única solución con el yo es domesticarlo, es aguacharlo, es usarlo a nuestro favor. Aquí yo le puse un dibujito del Mullah Nasruddin, que es un personaje en el cual se vale la enseñanza sufi, para hacer varios cuentitos en los cuales se transmite un conocimiento iniciático. Nasruddin a veces aparece como un genio, a veces aparece como un loco, a veces aparece como un tonto, pero siempre tiene un mensaje que te deja pensando. Y cuenta una historia que cierta vez llegó el Mullah Nasruddin a un almacén con una botella vacía de 1 litro. Llega y dice, póngame aquí 2 litros de leche de cabra, por favor. Y el almacenero mira y dice, pero ahí no van a entrar 2 litros de leche de cabra, señor. El mulá la mira y le dice, bueno, entonces póngame 2 litros de leche de vaca. Cuando hace esto Nasruddin, los sufís nos están queriendo enseñar algo. ¿Cómo yo voy a poder acceder a algo más grande si tengo una estructura limitada? Entonces, para poder acceder a cierto nivel de sanación, para poder acceder a cierto nivel de crecimiento, tengo que modificar la estructura de la cáscara. Es por eso que, por ejemplo, enfermedades como la degenerativa del sistema osteoarticular, como por ejemplo artritis, artrosis, osteoporosis, inclusive la fibromialgia, aunque en la descodificación nosotros descodifiquemos programantes, porque tiene varios programantes, conflictos programantes que llevaron a una artrosis, la persona no se cura hasta que realmente habite una estructura distinta. Porque hay estos bloqueantes que hacen que no
realmente no tome la acción, los cambios en su vida, en lo concreto que van a llevar realmente a salir del dolor. Estructuras como el victimismo, estructuras como las inversiones, es decir, lo bueno es malo, lo malo es bueno, beneficios sistémicos, es decir, la enfermedad trae un beneficio, inconsciente, pero lo trae. Gracias a esta enfermedad tengo atención. Si estuviese sana, nadie me vería, nadie se preocuparía por mí, nadie me llamaría para ver cómo estoy. Entonces mejor estoy enferma y la gente me hace sentir amada. Entonces hay una estructura que está sosteniendo la enfermedad. Más allá de liberar las causas, hay que transformar el envase. Entonces el yo va creciendo. Y debe crecer, y debe pasar por varias etapas. Comienza como el niño dependiente, el bebé, que está fusionado a la madre y es la madre, desde que es concebido hasta los 2 años, que empieza con el no. El niño es una extensión de la mamá. Entonces, mama y absorbe todo de mamá y neuronas espejo copia y toma en su dependencia el yo de mamá. Su centro de gravedad es ella todavía. Pero luego viene a partir de los 2 años un movimiento hacia el padre, o empieza a mirar hacia afuera, hacia el mundo exterior, y introduce la figura del padre, introduce el no, introduce el límite y empieza a reconocerse a sí mismo, y empieza con esa etapa crítica para todos los que hemos sido padres, cuando a partir de los 2 años los niños empiezan a decir no, no se cupen la comida, nos tiran la cuchara, hacen sus pataletas, etc. Porque empieza a desarrollar su propio yo. Y es necesario que pase por ahí. Este niño va a crecer, niño, puber, hasta que llega adolescente, y es la segunda gran rebelión donde tiene que forjar su identidad nuevamente, separarse del núcleo familiar, se va a rebelar, tiene que pasar por ahí, y luego va a buscar un grupo de pertenencia, con el cual se identifica con su yo más íntimo. Tiene que pasar por ahí. Ese adolescente perteneciente va a evolucionar hasta llegar a un joven egoísta que solo piensa en sí mismo y en su desarrollo personal y profesional. Y está bien que pase por ahí. Hasta llegar al adulto egoísta, que piensa en su carrera, piensa en su sueldo, piensa en su desarrollo, en sus relaciones, pero desde él o desde ella. Y tiene que pasar por ahí. El problema es que la mayoría de la humanidad se queda hasta ahí, hasta el adulto egoísta, que solo conserva bienes, relaciones, creencias del pasado. Pero el yo tiene que seguir evolucionando, tiene que evolucionar a un adulto social, donde no solamente soy yo, sino que también tengo que considerar al otro, donde hasta dónde están mis límites, hasta dónde influye el otro, lo que yo hago. Y luego hay un adulto humanitario donde ya trasciende los límites de la identidad con su territorio, deja de ser patriota, se considera un ciudadano del mundo, trasciende las diferencias de las religiones, trasciende el creer que si mi burbujita está todo bien y está todo bien en mi mundo, pero mientras haya dolor y sufrimiento en el mundo, también es parte de mi dolor y mi sufrimiento, empieza a expandir su conciencia a la humanidad entera. Recién ahí puede hacer una acción en el mundo que vaya más allá de su acción en el mundo como adulto egoísta. Y hasta llegar a un adulto transpersonal, donde inclusive trasciende su propio vehículo egoico. Sí lo utilizo, pero voy a morir, acepta la muerte, sabe que va a morir su yo, pero algo va a seguir existiendo, que ha venido existiendo siempre, sabe que lo lineal es solo un holograma, que quizás su misma conciencia esté transitando varias líneas de tiempo simultáneas. Entonces empieza a ser curioso por simplemente la experiencia y empieza a salir de la dualidad y comprende los polos, la unidad. Todo esto es un crecimiento del yo.
Y tenemos que pasar por todas las etapas. Cada crecimiento del yo se da mediante un cambio de valores. Como, por ejemplo, a los 10, 11 años, el tío Ricardo es súper entretenido, pero, y es un gran valor ir a pescar con él, y escuchar sus historias. Pero de repente, a los 13, 14 años, ya el tío Ricardo me invita un sábado a pescar y ya no me interesa tanto como ir al mall con mis amigas del curso, porque hay una chica que me gusta. Cambio de valores. En ese cambio de valores crece el yo. Entonces es necesario pasar por los cambios de valores para pasar a una etapa siguiente. Y cuando llegamos al adulto egoísta, esos cambios de valores solamente pueden aparecer mediante un trabajo interior y una búsqueda. Si no, se quedan ahí. Sería como en la carta del tarot, el emperador. Se queda protegiendo el pasado y no quiere evolucionar más. Y puede tener 60, 70, 80 años y quedarse ahí, en el grado 4, siendo que todavía le falta por recorrer 17 grados más. ¿Okay? Entonces, a partir del adulto egoísta hay que producir y generar, propiciar los cambios de valores a través del desarrollo del yo de trabajo y el yo observador. O sea, hay que buscar y ponerse en movimiento para crecer. El cambio real del yo es integrativo y el cambio ilusorio es suplantativo. Es decir, un cambio ilusorio del yo es, dejo esta pareja tóxica por otra pareja tóxica nueva. ¿Sí? Cambio un lugar donde habito con ciertas condiciones por otro lugar similar. En el fondo, siempre es lo mismo en lo diferente. Ahí no crece el yo. El cambio real es integrar la instancia anterior, no negarla. Otro cambio suplantativo puede ser, por ejemplo, es útil, pero sigue siendo lo mismo, el yo no crece. Dejo una droga por una religión fanática. En el fondo sigue siendo ambas una muleta que me sostienen para no hacerme cargo del niño herido de la infancia. Entonces estoy suplantando. Siempre voy a estar en referencia externa de ese bastón. En cambio, el cambio del yo real es integrativo. Honra su pasado de niño, honra su pasado de adicto, honra su nuevo presente. Limpio. De esa manera integra, no rechaza el pasado. Cuando el yo va integrando etapas, las asimila, no las borra. Y le permite tomar como referencia que es posible continuar. Es decir, tú aprendiste a gatear. De gatear, primero estabas quieto en la tejana, en la cama, quieto y no te movías. Después empezaste a reptar. Ya se podía caer de la cama, entonces te empezaban a poner en distintos lugares, en una cunita. Luego te aprendiste a gatear. Te sentaban y te tiraste a gatear. Luego aprendiste a caminar. Pero cuando aprendiste a caminar, igual ya te quedó el gatear. Luego aprendiste a andar en bicicleta, pero no se te olvidó caminar. Luego aprendiste a conducir un auto. Y un día dices, yo quiero aprender a conducir un helicóptero. ¿Será imposible? No. Si aprendí a conducir un auto, si aprendí a conducir una bicicleta, si aprendí a caminar, me caí más de 10.000 veces hasta aprender a caminar. Así que, además que podría aprender algo nuevo. Aprendes a manejar un helicóptero. Y después, pero quisiera manejar una nave intergaláctica. Bueno, si está disponible, pude aprender a manejar un helicóptero, ¿por qué no? Eso como referencia a un aprendizaje anterior. Esos aprendizajes no se borran, se integran. Para poder cambiar de una estructura limitante, de una cáscara limitante, hay que instalar la duda. Es que yo siempre soy rechazado por las mujeres. Y ahí hay que preguntarse, ¿siempre, siempre, 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 siempre? No, bueno, sí, hay mujeres que me han aceptado. Es decir, mayoritariamente me rechazan las mujeres, pero hay mujeres que me han aceptado. Como hay mujeres que me han aceptado, quiere decir que quizás esa chica que me gusta también me pueda aceptar. Instalo la duda, porque el yo tiende a generalizar para mantenerte en una imagen del pasado.
Nada más falso que un recuerdo. El cerebro afirma impresiones. Deforma los recuerdos. Basta ver un mismo hecho familiar narrado por dos hermanos. Te van a contar historias distintas. La vivieron emocionalmente distinto, lo percibieron emocionalmente distinto. Los dos estaban ahí presentes. Seleccionan recuerdos, descartan otros. Introducen elementos nuevos que refuerzan la cohesión del id. Es decir, tengo un recuerdo que me hace identificarme con una estructura y voy a buscar recuerdos parecidos que los pueda unir neuronalmente y hacer una red sináptica para que reafirme que yo, por ejemplo, no puedo cantar. Entonces, la niña que canta recuerda a los tíos burlándose de ella en la mesa, y luego una película donde se burlan de una niña, que también le impactó porque se parecía a su historia, y luego una vez que fue a dar una lección de historia en la escuela y se olvidó la cartulina y tuvo que hablar y se rieron de ella, conecta 3, 4 y dice, no, yo soy tímida. Produce pronósticos. Ah, es que si yo soy tímida, así que si un día me llegan a pedir que hable en la empresa, eh, me va a ir mal, me voy a olvidar, voy a tartamudear, no voy a saber qué decir. Ah, entonces mejor no aspiro a un puesto más alto porque si no voy a tener que dar charlas y presentaciones frente a mis jefes. No, entonces me quedo aquí. Evita que la percepción delate al ser esencial mediante el observador, mediante repetición hipnótica. Es decir, hay muchas veces donde esta chica que dice que es tímida no fue tímida. Pero si ella conecta con esos recuerdos, se empieza a desestabilizar la estructura de seguridad de la timidez que la protege de la vulnerabilidad. Por lo tanto, el yo repite hipnóticamente para que la percepción no se dé cuenta, mediante el observador, que muchas veces no ha sido tímida. Entonces le dice, tú eres tímida, eres tímida, no, porque tú eres tímida, eres tímida. La hipnotiza mediante la repetición. Tenemos más de 10.000 pensamientos al día, científicamente evaluado, una persona normal. Con el pensamiento que te levantas, ¿cuál es? Con el pensamiento que te acuestas, ¿cuál es? Bueno, observa, tenemos casi siempre los mismos durante todo el día. Autohipnosis automática del yo. Con etiquetas, con juicios. ¿Cómo lo podemos observar? Uniendo hemisferios. ¿Cómo se unen los hemisferios? Escuchando lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Las palabras fuera de contexto, las palabras que solemos repetir, nuestro gesto, nuestro lenguaje no verbal, todo eso nos va delatando. Mueve emociones de miedo y de apego, que son las emociones más densas que nos mantienen en el 3D. Actúa mecanismos prefijados. Entonces nosotros domesticamos al animalito. El miedo que produce, sabemos que es un indicador de que viene un cambio positivo, que atravesando ese miedo hay un cambio positivo, por ejemplo. Eso es una forma de utilizar el id a nuestro favor. ¿Le da miedo cantar? Entonces, ya desarrollando el yo observador, esa persona sabe que si toma clase de canto, crece, se expande su conciencia y entra en un nuevo valor, un crecimiento. El id va a crear entre 3 y 4 problemas para cada solución que encontremos. Aquí les pongo algunos, los vamos a ver brevemente. Por ejemplo, cada vez que se pone un propósito, cada vez que quiere iniciar algo desde el ser esencial o desde el yo observador, que puede ser posible, va a accionar, espera, sí, pero dentro de un par de días, mañana, el mes que viene, después del 18, cuando pase la pandemia. Justificación, ah, no, es que no puedo porque yo nunca me sale bien esas cosas, entonces por eso no lo intento. O culpa afuera. Ah, no puedo porque el presidente, ah, no puedo porque la economía, no puedo porque la policía, no puedo porque siempre hay algo, porque mi mamá, siempre hay algo afuera que no me deja. El recurso del lead es hacerte volver a lo anterior. No lo intentes. Quédate en esa zona de seguridad conocida. Incómoda, pero conocida. El recurso del yo observador es, yo dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer.
Una vez que lo hace y no resulta, es porque hay una creencia, hay una falla dentro de sí que hace que no se pueda hacer. Entonces el id, ¿qué dice? Hace que no te des cuenta de tu falla, que no te hagas cargo. La minimizas. Ah, sí, pero es un pequeño defecto mío, nada más. O te hace creer que ya está superado. O te hace creer que eso realmente no es un error. Entonces no te permite realmente resolver lo que está de fondo, que hace que lo que tú quieres hacer sea imposible. Ah, es que yo quiero tener una pareja nueva donde esté el respeto y el bienestar entre los dos, no haya celos, pero resulta que se vuelve imposible y emerge todo esto. Si yo no me doy cuenta, si yo lo minimizo, si yo creo que ya estoy resuelto, que nunca fue una falla en mí, voy a volver a vivir la dinámica anterior. Entonces, el recurso del observador es revisar cuál es mi falla, en vez de echarle la culpa al otro. Pero a veces puede pasar que inclusive, aunque tú avanzas, el otro hace la falla, ¿sí? Entonces eso me pone en diferencia, porque digo, no, yo estoy haciendo un trabajo sobre mí, estoy avanzando, pero el otro la jode, o lo externo la jode. Entonces, como no soporta esa diferencia, porque eso me pone en una posición de separación con el otro, como por ejemplo pasa en las familias, cuando la persona empieza a querer ser vegetariana y toda la familia es carnívora, entonces toda la familia afuera hace presión para que la persona no siga avanzando en su propósito, entonces la persona, para no sostener esa diferencia tensa, ay, que no, bueno, ya voy a comer un poquito de carne, ¿sí? Se identifica con la falla del otro. O los tapa. Bueno, es que ellos son así, ellos siempre se burlan de mí, pero es que son así. Tapa la falla del otro. O ni siquiera se da cuenta de la presión que le están ejerciendo y termina sucumbiendo y comiendo la empanada para las fiestas patrias. Porque el yo no quiere mantener la diferencia. Es un mecanismo. Siempre tienes que estar igual. El yo le gusta la homogeneidad. Es por eso que le gusta estar con bozal ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? Les gusta estar todos iguales. Eso le da seguridad al yo. Una vez que el yo inclusive es superado por el yo, por el ser esencial o por el observador y avanza a una zona realmente de crecimiento, donde va más allá de lo programado, el yo también quiere sabotear. Entonces puede hacer que abandones, que lo dejes, o que intentes vivir en ese crecimiento con los patrones anteriores, lo cual lo hace insostenible. Si yo crecí, debo también aplicar nuevas herramientas y nuevas metodologías que van en mi crecimiento. No puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes porque ahora estoy en una zona más grande. Todos estos mecanismos que activan ya están estudiados, están mapeados. Estas son las zonas de emergencia del yo. Esta es la enseñanza pirciana que le enseña José Luis Parise. Se las presento aquí muy brevemente, para mostrarles cómo inclusive está estudiado el automatismo. Está mapeado, ¿sí? Es absolutamente mecánico. Gurdjieff es el gran maestro que nos enseña cómo se activan estas mecanicidades. Por eso dice que el hombre y el cerebro del hombre es mecánico. Entonces, ¿qué hacemos en la terapia? Que vamos a aprender también en el curso algunos recursos. Vamos a aprender a valernos de la disociación. Vamos a disociar nuestro yo mecánico de nuestro yo observador y nuestro ser esencial de nuestro yo observador. Es una doble disociación. Vamos a valernos de la aceptación, porque el yo se resiste a aceptar las cosas tal como son. Vamos a valernos de los yoes de trabajo, que son egos que utilizamos para crecer y que en su momento hay que enseñarles que serán sacrificados. Es como cuando tú le cortas la cabeza al maestro. Te identificas con el maestro y después le tienes que cortar la cabeza al maestro, que es una forma de decapitarte a ti mismo también, para que pueda ejercer, ahora sí, una síntesis
desde quién realmente eres, desde esa enseñanza. Crecerá una nueva cabeza de ahí, que no será la tuya imitando al maestro. Hay que valerse de la voluntad porque hay cosas que hay que hacer a propósito para desestabilizar el yo mecánico. Hay que deshipnotizar la percepción, instalando la duda, cambiar creencias, hacer una contrahipnosis, o sea, hipnotizar al yo, y actuar a propósito hasta que esto se haga autosostenible. Como dice la frase, tú haces tus hábitos y luego los hábitos te hacen a ti. Entonces tenemos que mover y luego sostener hasta que estos nuevos hábitos nos sostengan a nosotros. A esta nueva versión de nosotros, a esta actualización que estamos creando. Y en el curso vas a aprender a reconocer algunos avatares del yo mecánico. No se puede hacer una lista exhaustiva con todos porque son muchísimos y en cada cambio de tiempo van creciendo y apareciendo nuevos. ¿Sí? Es como la maleza, crece y crece. Pero sí podemos identificar algunos de los más conocidos y aprender cómo desactivar cada uno de estos, o a nivel general cómo se van desactivando, porque en el fondo son todos mecánicos. Toda desactivación siempre va en la misma dirección. Entonces tenemos avatares que se originan por un conflicto puntual, como les decía, de la niña que canta, o bien que se heredan ya en el sistema familiar. Se vienen transmitiendo por una necesidad sistémica. Tú debes ser el hijo bastón, por ejemplo. ¿Sí? Tú debes estar al servicio de nosotros, tú no debes hacer tu propia vida, tú tienes que tener trancas sexuales para que no tengas hijos, no tengas reproducción y puedas estar a disposición de nosotros cuando seamos viejos. ¿Sí? Ahí hay una necesidad sistémica para poner un id servicial que luego va a generalizar y va a estar al servicio de todo el mundo, va a ser el bastón de todo el mundo. De eso se puede trascender. Podemos salir de ese id. Pero exige rebeldía, exige voluntad, exige deshipnotización. Es un cambio de estructura que es fuerte. Estructuras de la personalidad, el perfeccionismo, vienes a perfeccionar errores del árbol. La psicorrigidez, la testarudez, el no querer cambiar. El juicio del tálamo, ¿sí? Hay una estructura, un avatar, que es el juicio, que es con la vara que yo mido al otro, me mido a mí mismo. Entonces empiezo a juzgar y a querer controlarlo todo. Entonces el que está en esa estructura de personalidad, personas que tienen insomnio, personas que tienen muchas jaquecas, muchas migrañas, que juzgan mucho, que se juzgan muchísimo, que no recuerdan sus sueños, porque están en el control que no permite acceder al inconsciente porque es peligroso. Esas son estructuras que no nos permiten sanar, que no nos permiten transformarnos. En la relación terapéutica también hay estructuras de transferencia, de doble transferencia, en el vínculo con el terapeuta, conflictos del terapeuta también. En la identidad, bueno, la víctima, el verdugo y el salvador, que ya hemos hablado en muchos videos. También hay estructuras, hay avatares de escasez, porque la escasez es una solución sistémica. Entonces ahí vamos a prestar atención de dónde viene, porque es una solución estar en escasez, estar en falta siempre. ¿Qué culpa estoy expiando? ¿Qué problema produjo el dinero en mi árbol o en mi sistema? Que es mejor que yo redima no teniendo. De pertenencia en los grupos, está siempre, el que es siempre el chivo expiatorio. En cada grupo que va es el chivo expiatorio. Todos se la agarran con él. O la oveja negra, ¿sí? A donde va siempre tiene que ser disruptivo, a donde va siempre tiene que crear el caos, siempre tiene que ir en contra de la norma grupal, no puede evitarlo. Ay, es que yo sea así, jaja. No, está identificado con un programa que tuvo un beneficio en su sistema, pero que quizás lo limita a desarrollarse en otro sistema, en otro lugar más amplio. Hay avatares que nos limitan en relación con nuestro cuerpo. Me identifico con la enfermedad. Ay, es que soy diabético. Identificado con la enfermedad, no puede entrar en un proceso de curación. De relación con la silueta, ¿sí? Es que soy gordo, o soy bajo, o soy chico. ¿Mm?
Identificación con el conflicto de ganglios nobles, quiere decir me identifico solo con mi cabeza, me desconecto de mi cuerpo es peligroso, no confío en mi cuerpo. Hipocondríaco. Tiroideo, el conflicto de estructuras donde nunca el tiempo nunca alcance, siempre conflicto con el tiempo. Mientras yo no desactivo el conflicto con el tiempo, siempre estoy en estrés, siempre estoy en una simpaticotonía, mi sistema nervioso está siempre alterado. No puedo hacer homeostasis, no me puedo entrar en fase de recuperación, de sanación, inclusive aunque haga terapia. Inclusive también hay conflictos con la dirección, con el propósito en la vida, no tengo un propósito en la vida. Creencias sobre la vida que me hacen un avatar, ¿sí? De estar a la deriva, no tengo referencias. Esos son conflictos del riñón. Necesito seducir para ser aceptado. O no puedo seducir absolutamente nada, entonces no puedo influir en el otro. Conflictos de resistencia. Me resisto al cambio, resistencia a la insulina, me resisto al amor. Es un avatar de resistencia. Entonces, las personas que vienen con este conflicto, por ejemplo, yo las veo en terapia y hay que desactivarlo primero porque se resisten a la hipnosis. Te pagan porque le hagas una hipnosis, pero se resisten. Te pagan para que le hagas un protocolo para poder acceder a un programa, pero se resisten. Y si, ¿cómo es posible? Si quiere sanar, ¿por qué se está resistiendo? Bueno, porque es un avatar que en su momento tuvo una función útil de protección. Pero ahora le está complicando, no lo deja sanar, no lo deja llegar a donde tiene que llegar para desanular. Hay avatares de relación con el mundo, donde afuera está la fuerza y no adentro. Entonces tiene razón el médico, tiene razón el tarólogo, tiene razón el tarotista, el vidente, tiene razón la señora que hablé en la panadería. Todos tienen la razón, yo no sé. Se cree los pronósticos de todos. O a veces tiene malas elecciones y está en su vida. Es que yo debería haberme ido allá cuando tenía 22 años a tal lado y no fui. Entonces está siempre en relación a una mala elección que hizo. Es como si viviera una línea de tiempo fatídica. Se equivocó allá y sigue avanzando por la vida por una línea de tiempo que no le corresponde. Por lo tanto no tiene energía para nada. Está como en un abatimiento. Como ven, hay muchos. Algunos los nombraremos, algunos los trabajaremos. Y también les enseñaremos a que puedan detectar este tipo de avatar. Hay prohibiciones, neurosis de fracaso también. Es un avatar de fracaso. Hay que fracasar. A veces porque se está en deuda con otro que dio la vida por nosotros. Como un hermano que falleció antes, un gemelo perdido, alguien que hizo lugar en el árbol para que nosotros nos pudiésemos desarrollar. Estar en enlace con un ancestro también. Nudos homosexuales no querían de otro tipo de sexo, no pudimos hacer el movimiento como no pudimos hacer el movimiento hacia nuestro padre, por ejemplo, siendo hombres, fue cerrado, entonces lo estoy buscando, no pude tener el contacto. Hay muchos conflictos, muchos avatares que nos cierran. El sacrificio, la implicación sistémica del sacrificio. Me sacrifico por los demás. De ahí viene, por ejemplo, el lupus. Entonces, vamos a detectarlos, vamos a conocerlos. Y una vez detectados, vamos a empezar a desestabilizarlo con protocolos, con ejercicios. Y vamos a ofrecerle recursos a nuestro yo para ofrecer un avatar más holgado y más digno. Es decir, nuestro yo se aseguró con una casa que lo protegía, pero no tenía ni puertas ni ventanas. Lo protegía del frío de los animales, pero qué mejor que tenga una casa que lo proteja, pero que tenga ventanas, que deje entrar la luz, que yo pueda salir al patio a respirar. Ese es el ejercicio. No es destruir la estructura, es ofrecer una estructura mejor, actualizada. ¿Qué útiles usamos? La biodescodificación, la metagenealogía, enseñanza de Jodorowsky, la psicogenealogía también, el estudio del paradigma iniciático, como les enseñé con Gurdjieff, con la enseñanza del Peirce, herramientas hipnóticas, herramientas de PNL, metáforas orgánicas, como la metáfora que... La metáfora orgánica es una metáfora, es un cuento, es una historia que queda funcionando dentro de ti
y sigue desarrollándose. Es una semillita que produce un cambio a pequeño, a mediano y a largo plazo. Esa es una plantita que crece dentro de ti. Actos simbólicos, hablarle al inconsciente con actos, y actos a propósito para educar la conducta. Al inconsciente y a la conciencia, todos en la misma dirección. Esa es la metodología. Bien, espero que les haya gustado esta clase. Si quieren profundizar, los invito al taller, domingo 4 de octubre, domingo 11 de octubre, de 10 a 13, de 15 a 18. Si no pueden estar en Zoom ese día, las clases quedan grabadas y pueden acceder al curso grabado y lo ven en diferido. Si les interesa, en el comentario de este video me piden que les mande el programa con los valores, que es súper accesible, y con los medios de pago, el programa, etcétera, etcétera. Si te gustó, comparte. Afíliate al canal, suscríbete al canal de YouTube para apoyarnos en nuestro crecimiento también. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.